Con su venia, presidente. Ya hemos dicho aquí que Morena tiende la mano para que podamos trabajar como mexicanos en unidad y con la responsabilidad que como diputados y representantes del pueblo tenemos. Y como diputada de la Ciudad de México, vengo a esta tribuna a tocar los temas de la ciudad, entre otros. Reconocemos la disposición a establecer el fondo de capitalidad para la ciudad. Desgraciadamente tiene un monto menor de lo que se venía alcanzando y podría decirse que el recorte es parejo y le tendría que tocar a la ciudad y al fondo de capitalidad, que queda en 2.450 millones. Nada más que cuando se hacen las cosas para bien de la ciudad hay que decirlo, pero aquí se están cometiendo errores en cómo queda el fondo de capitalidad, porque se asigna la posibilidad de que el 20% de este fondo sea para el gasto operativo, no directamente a la inversión, y en eso no estamos de acuerdo. De tal manera que nosotros presentamos la reserva respecto al fondo de capitalidad para eliminar esta posibilidad de que el 20% vaya al gasto operativo y no a la inversión, porque la razón del fondo de capitalidad es para subsanar la aportación que hace la ciudad en términos de los servicios. Me parece de tal manera que es una negociación equivocada, porque sí se da el fondo y se dan otra serie de condiciones que no necesariamente son correctas para la ciudad, porque si le quitamos ese 20%, pues ya son 2.000 millones para la inversión, comparados con los 4.000 que teníamos originalmente. De tal manera que en el caso del fondo de capitalidad reconocemos que ya esté en el presupuesto y esperamos que así se quede, porque ya es un derecho constitucional de la ciudad y vamos a seguir luchando por ello. En un país donde tenemos más de 55 millones de pobres, tenemos que pensar y coadyuvar con el sector más vulnerable de la población, que son los niños y las niñas de nuestro país. Y nosotros vemos con mucha tristeza que en el análisis transversal de lo que se le está dedicando a la niñez, pues hay un engaño, porque cuando vemos ya el monto global dedicado a la niñez en el análisis transversal, pues parece que hay un aumento. Nada más que se pone en este análisis de niñez y adolescencia, por ejemplo, partiendo que la adolescencia es hasta los 15, es decir, hasta la secundaria, en este anexo que manda la Secretaría de Hacienda, nos pone, por ejemplo, el gasto en educación para adultos, para el INEA. Pues eso no es de niñez. Y también nos pone inversión para la educación superior, media superior, o sea, los preparatorianos que ya no son adolescentes. Y a nosotros nos parece que esto es muy triste y lamentable, que no pensemos en este sector de la población tan sensible y que está en condiciones de vulnerabilidad. Dentro de estos márgenes de pobreza, los más pobres son los niños y las más pobres son las niñas. Nosotros hemos hecho una serie de planteamientos para quitarle al Consejo de la Judicatura, al Poder Judicial, los sobresueldos, los pagos de sueldos exagerados, para dedicárselo a la niñez. Decíamos en nuestra intervención de posicionamiento que podríamos tener 736 millones y le cortamos a los ministros de la Corte, a los consejeros del INE, a los magistrados del tribunal y demás, y se lo podemos dar a la niñez. Me parece que ahí es donde los llamados a la unidad deberían reflejarse en acciones muy concretas para grupos de la sociedad que están en condiciones de vulnerabilidad. Y en el caso de los niños, hay un programa nacional sobre el tema de la leche, sobre el ICONSA, y que el año 2015 y 16 ha tenido un movimiento el precio de la leche. En Oaxaca, Guerrero y Chiapas se quitó 1 peso y está en 4.50, y en el resto del país
está a 5.50 el litro de la leche Liconza. La diferencia en términos reales es casi del 19%. Y a mí me parece que si nuevamente insistimos, pudiera haber un recorte en los salarios de los altos funcionarios, podríamos dedicar 2.500 millones de pesos para abastecer más leche a más niños. Hoy tenemos en nuestro país una serie de problemas de salud en términos de la obesidad infantil y tendríamos que estar tendiendo las estrategias para ello. El tema del impuesto al refresco no tiene el reflejo en la política pública para combatir la obesidad en los niños y esto nos va a pesar hacia el futuro. Me parece que tendríamos que estar pensando en ello. Ojalá que hubiera la sensibilidad de abordar este tema que a continuación presento. Nosotros estamos haciendo la propuesta de un plan nacional de austeridad, un plan emergente de austeridad que consiste en reducir el salario de todos aquellos funcionarios de primer nivel que ganan arriba de 50,000 pesos y que eso nos llevaría a un ahorro de casi 55,000 millones de pesos. Hemos entregado la propuesta de anexar, de un anexo adicional, el 23.15, y hemos entregado todas y cada una de las plazas que consideramos deben de reducirse a la mitad de los altos funcionarios, empezando por los que ya hemos dicho, ministros de la Corte, diputados, senadores y funcionarios de primer nivel. Queremos insistir en este tema y ojalá que se apruebe este anexo como un anexo nuevo para que quede claro a quién le tendrían que descontar la mitad del salario. Ojalá que haya esa disposición y esos llamados a la unidad se reflejen en acciones muy concretas en beneficio de la sociedad y que esta reducción de 55,000 millones de pesos en el capítulo de sueldos y salarios se vaya íntegro a educación, salud y desarrollo social de nuestro país. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Ariadna Montiel.